Bienvenidos a En Armonía con el Ser, el espacio donde mente, cuerpo y alma se encuentran. Aquí, cada palabra es una invitación a explorar tu interior, a descubrir nuevas perspectivas y a encontrar el equilibrio en cada paso de tu camino. Porque la vida es un viaje y en este podcast te acompañaremos a descubrir cómo transitarlo con armonía y conciencia. Soy Alice Mesa y juntos haremos de cada episodio una experiencia transformadora. Hola a todos, bienvenidos a su programa En Armonía con el Ser. Mi nombre es Alice Mesa, psicóloga clínica. Hoy nos acompaña Mariluz Restrepo, psicóloga también. Ya pronto sabremos un poquito más de quién es Mariluz en este espacio hoy. Hoy trabajaremos un tema bien interesante para todos, de los que todos hablamos ahorita, la salud mental. Afortunadamente ya es un tema del que todo el mundo habla. Bueno, eso pienso yo, que ya no es un tema tan tabú, tan mito. Pero hablamos mucho de inteligencia emocional, gestionar emociones, responsabilidad afectiva, y son frases bonitas, pero también necesitamos entender el contexto de esas frases. Es decir, ¿qué necesita una persona para hacer eso? ¿Qué significa eso? ¿Eso cómo es que se representa la persona? ¿Cómo es que vive esta experiencia? Y cómo nosotros podemos hablar de emociones o de inteligencia emocional sin que lleguemos a violentarnos. Entonces, si soy inteligente emocionalmente no puedo decir lo que pienso, o si digo todo lo que pienso entonces daño. Entonces, ¿cómo sería como ese equilibrio? ¿Sí? Como que eso es lo que nos interesa entender, o que queremos que nuestras personas que nos siguen y ven este podcast nos entiendan, y es eso, cómo podemos dar herramientas para que las personas puedan entender qué se hace y eso dónde se hace. Es decir, eso se hace solo en la casa, o eso se hace solo en el trabajo, o eso se hace, ¿en dónde se hace todo eso? O eso es importante hacerlo en todo lugar. Bueno, es un montón de cosas que tenemos ahí. El objetivo sería tener esas herramientas, identificar esas técnicas, entender cómo más podemos avanzar y cómo podemos darle herramientas a todos para que podamos seguir avanzando. Ahora sí, Mariluz, bienvenida, gracias por estar acá. Y cuéntanos un poquito más de ti. Muchas gracias, a ustedes muchas gracias por la invitación, de verdad que supremamente honrada y agradecida por estar aquí. Sigo el proyecto, me encanta y qué bueno poder ser hoy parte de este. Me encanta. Muchas gracias también porque hoy este espacio me permite seguir cumpliendo mi propósito como profesional, que es promover la salud mental, el bienestar emocional y el crecimiento personal. Así que muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Mariluz Restrepo Morales, soy psicóloga, trabajo en el campo clínico de manera individual a población adulta. Los temas que trabajo fuertemente son inteligencia emocional, programación neurolingüística, ansiedad, depresión, me encantan esos temas, realmente eso es sí mi fuerte en la psicología. Bien interesante. También soy tallerista, conferencista, trabajo en empresas de manera independiente haciendo este tipo de espacios. Bueno, en cuanto a persona, como ser humano, les cuento, soy casada hace ya 7 años. Tengo 3 hijos, un bebé de 4 años, perdón, no es tan bebé, un bebé que está en el cielo y el bebé que tiene 11 meses. Okay. Soy felizmente casada con mis hijos, son mi sueño. La familia que hoy tengo es mi sueño cumplido. Bueno, y soy una apasionada por mi familia y por la psicología. Ya tenemos más cosas en común. Yo soy muy apasionada por la familia y esta semana no, ¿qué día está? No recuerdo, hace días estaba hablando yo con mi hija menor. Ella me dijo, hagamos un juego, y me empezó a decir, ¿qué sabes tú de mí? Y empezó a preguntarme cosas. Y bueno, el juego funcionó, pero cuando yo le pregunté a ella qué sabía de mí, lo que yo le preguntaba era como, ¿qué es lo más importante para mí? Y ella me decía, la familia. Y yo decía, wow, o sea, yo no lo estoy diciendo, es la manera como ella lo percibe. Entonces, bueno, ahí estamos bien conectadas, porque claro, si vamos a pensar, nosotros hemos escuchado mucho que el núcleo de la sociedad es la familia, pero tampoco le hemos dado mucha importancia a lo que eso significa. Entonces, bueno, creo que eso es lo que nos lleva al tema que vamos a trabajar hoy, porque de ahí gran parte de lo que es la validación y las emociones y todo eso empiezan desde casa.
Entonces, Así es. qué rico tú como mamá que estás formando niños pequeños, yo ya tengo adultos mayores, no, bueno, pero sí, tengo adultos, muchachos muy grandes, pero qué rico poder también en dar esas herramientas de cómo también se gestiona en un bebé una emoción, cómo se puede, a qué edad se empieza a gestionar esas emociones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es realmente la gestión emocional? ¿Y cómo podemos diferenciarla del control, de que no estamos descontrolando, o de la represión? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que es realmente esa gestión emocional? Claro que sí. Para hablar de gestión emocional tenemos que comprenderla como la habilidad para nosotros poder reconocer, identificar, el poder regular y el poder tramitar adecuadamente, de manera positiva y sana, nuestras emociones, teniendo en cuenta que las emociones son esas sensaciones que sentimos a nivel corporal, pero también de manera psicológica, que nos hacen responder ante un estímulo, sea externo o interno. ¿Sí? Entonces, cuando yo soy consciente de esa emoción, cuando sé nombrarla, sé identificar cuáles son esas sensaciones que me producen, que experimento a partir de ella, puedo entonces empezar a regularla. ¿Sí? Y desde esto entonces, ¿cómo la podemos diferenciar del control? Yo hago la analogía como coger un control remoto, porque eso es lo que escuchamos. No sé controlar las emociones. Es que controlar las emociones son muy difíciles. ¿Sí? Es muy difícil. Pues eso sería un punto muy importante para psicoeducar a las personas en este podcast. Cambiar la palabra. Y es, las emociones no se controlan, las emociones se gestionan. Porque el decir quiero controlarlas es como si yo tuviera un control remoto y simplemente la prendo o la apago. Y no. La cambio de canal. Es así. Ajá, y no es así, porque las emociones son inherentes a nosotros los seres humanos. Llegan a nosotros, son sensaciones y son importantes tenerlas porque nos hacen percibir cómo estoy yo recibiendo esa información. ¿Sí? Entonces, no puedo simplemente decir la quiero apagar, la quiero prender. No, llegan de manera automática, llegan a nosotros. Pero entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Siendo muy conscientes y sabiéndolas gestionar, regularlas, sí puedo empezar a trabajar en su regulación, o sea, en medir su intensidad. Si la estoy sintiendo en niveles muy altos, yo puedo hacer cosas desde técnicas, estrategias que ahorita hablaremos de ellas, y poder decir, bueno, voy a calmarme, voy a estar más tranquila, y poder racionalizar más esa emoción para que esa intensidad baje y yo poder dar una respuesta mucho más asertiva y mucho más adecuada desde esa emoción. Esa parte me parece fascinante, pero aquí es donde se mete mi hijo a mi cabeza porque él dice, simplifiquémoslo. Sí, volvámoslo más simple, devolvámonos otro poquito. ¿Cómo se nombra una emoción? ¿Cómo se nombra? Para esto, a mí me encanta hablar de este tema y me apasiona, porque esto es un ejercicio mental. ¿Sí? Es como una habilidad nueva. Para tener inteligencia emocional, para poder gestionar una emoción, yo tengo que tener la apertura y la disposición para aprender a hacerlo. Es como aprender a tocar un nuevo instrumento, es como aprender a hablar un nuevo idioma. Si tú no estás en la disposición de empezar a regular y a gestionar tus emociones, no hay nada que hacer. ¿Cierto? Pero cuando tú quieres hacerlo, tú te das a la tarea de hacer ese ejercicio de decir, ¿qué estoy sintiendo? Empezar a ponerlo en palabras, a nombrarlo. Porque muchas veces también cuando estamos en una situación de un impacto muy fuerte a nivel emocional, pues ¿qué decimos? Es que tengo un cúmulo de emociones, no sé ni lo que siento. Porque no nos damos a la tarea de, ven, vamos a darnos un espacio, vamos nosotros a hablar con nosotros mismos. Es un trabajo mental y desde nuestro diálogo interno es ¿qué estoy sintiendo? Pero también es académico, porque a veces las personas saben diferenciar dos cosas. Estoy contento o estoy enojado. Y muchas veces no es enojo, muchas veces es frustración, muchas veces es miedo. Así es. ¿Sí me entiendes? O sea, cómo ese grueso de las dos cosas, que de la dualidad, estar bien o estar mal, cómo ese grueso lo empezamos a partir en pedacitos. ¿Cómo le empezamos a poner esos nombres pequeños? Sí, pues yo lo digo desde eso, sí tengo como una estructura que la empleo para mí misma, para psicoeducar a las personas que llegan a mi consulta y es, bueno, vamos primero a darnos ese espacio. Vamos primero a desactivarnos fisiológicamente, es decir, la emoción se siente en el cuerpo, necesito ese espacio, ese tiempo fuera para
respirar Y poderla ver. y poderla ver, poderla racionalizar, porque en el momento de la emoción es simplemente física. Está me está apoderada de mí. secuestrando, la amígdala, que es la encargada de las emociones, me está secuestrando, está haciendo que mi sistema prefrontal, que es el encargado de las decisiones, del juicio, se nuble. Entonces yo tengo que darme ese espacio y vamos a respirar, vamos a tratar de racionalizar, de bajar un poco esa intensidad de la emoción. Bueno, entonces, ¿qué hizo que me sintiera así? Empezar a evaluar ese estímulo, esa situación puntual. ¿Qué te activó? Que me activó la emoción. Y empezar entonces, sí, tengo un cúmulo de emociones, pero yo me tengo que dar a la tarea, por eso es un ejercicio mental, es de constancia, de disciplina. Se vuelve hábito con el tiempo. Así es, y fácil no es, pero si uno tiene la disposición lo va consiguiendo, de decir, bueno, tengo un cúmulo de emociones, pero luego vamos identificando, pero esta es la que predomina. Entre la nostalgia, la rabia, la melancolía, no, predomina en este momento es la rabia, ¿sí? Bueno, sí, entonces, ¿qué me está haciendo sentir a nivel corporal? La rabia, y como todas las emociones, todos tenemos características similares, por algo conocemos la emoción. Pero aquí es lo importante de la gestión emocional, que vamos autoconociéndonos, porque vamos sabiendo de qué manera puntual esa emoción se da en nosotros particularmente. O en qué lugares o qué situaciones te la activan. También, claro, cuáles son esos estímulos y cómo la siento en mi cuerpo. Por ejemplo, entonces la rabia, si siento sí que la sangre me hierve y me pongo roja, listo, sí estoy sintiendo rabia, pero entonces empiece a hacer ese diálogo interno, porque es que me dijo algo que me chocó, algo que no me gustó. Pero entonces, en lugar de ser reactivos, es decir, de tengo tanta rabia que voy a ir a insultar al otro, a agredir al otro y me voy a hacer respetar, que llegamos a ese otro extremo de la asertividad, donde somos agresivos, no, tengo que empezar a regularme, a desactivarme fisiológicamente y bueno, esto fue lo que me causó. Vamos entonces a hacer estrategias, vamos a respirar, vamos a tomarnos una agüita, vamos a dar un paseíto y ya cuando esté más tranquilo, ya ahí sí, entonces ahora, ¿cómo respondo ante esto? Voy a ir a decirle a esta persona, pero de manera asertiva, que lo que me dijo, lo que me hizo, no me gustó. ¿Sí? Entonces, en eso es la base de la regulación, de saber cómo adaptarme a ese contexto y poder darle respuesta de manera lo más sana y positiva posible. Ahí, por ejemplo, Mariluz, en lo que tú lo estás diciendo, vuelvo a lo mismo, yo esto lo entiendo con demasiada claridad, es mi trabajo diario, pero simplificándolo un poco, yo, por ejemplo, esta parte la explico mucho en terapia, de tienes que tener un objetivo, ¿sí? Y siempre digo a las personas, mira, tú para poder estar bien, tienes que renunciar a tener la razón. Tu primer renuncia para estar bien es tener la razón, porque es que tener la razón no siempre te da bienestar. ¿Sí? A veces dices, va a pasar esto y es lo más negativo y pasa, tuviste la razón y no te sentiste bien. Luego puede pasar que yo veo que estás cometiendo un error y yo digo que tengo la razón, pero el que yo tenga la razón no significa que tú vayas a dejar de cometerlo o que tú me quieras escuchar. Así es. ¿Sí? Entonces a veces como papás trabajamos y venimos de una cultura donde nos enseñaron mucho a tener la razón. Sí, es que mi papá tiene la razón por esto, es que mi mamá tiene la razón por esto. Sí, sí tiene la razón, pero tú no has vivido la experiencia. Y como no has vivido la experiencia, por eso es que no sabes gestionar esa emoción, porque siempre te dijeron no llores, quédate callado, tú eres muy pequeño para opinar, todavía esto, tú no sabes de esto. Entonces, todo eso que viene inmerso en nuestra cultura bloquea esa gestión de esa emoción. Entonces, bueno, con todo este contexto, ¿por qué no hay emociones malas? Porque súper interesante esa pregunta. La respuesta es mucho mejor. Porque realmente nosotros también en nuestro imaginario colectivo nos han enseñado a nombrar las emociones como positivas o negativas, ¿cierto? Malas o buenas. Pues aquí también es otro punto de psicoeducación. Las emociones realmente se clasifican es como agradables o desagradables en cuanto al bienestar o el malestar que nos hagan experimentar. Okay. Pero entonces aquí tenemos que dejarles de dar esa connotación de malas, negativas, o buenas. Sí, o buenas o malas, porque todas tienen una función. Todas las emociones son supremamente importantes, hacen parte de nuestra condición humana, hacen parte de nuestra experiencia humana y todas cumplen ese objetivo y esa función y por algo estamos aquí. Nos ha ayudado a adaptarnos y a sobrevivir como especie humana.
¿sí? Entonces, cuando empezamos a verle la funcionalidad, el por qué, el para qué de cada una de las emociones, tal vez ahí empezamos a decir, es que no hay ni buenas ni malas, todas son necesarias. Pensemos en dos funcionalidades, de las que las buenas cualquiera las sabe gestionar, ¿cierto? Pensemos en las que a veces esas, ¿cómo fue la categoría que les dices? Agradables o Agradables o desagradables. desagradables, me encanta, bueno. Entonces pensemos en una desagradable, Claro que ¿cierto? sí. Entonces pensemos en la tristeza y pensemos en el enojo. ¿Qué viene a contarnos la tristeza y el enojo? Porque a veces como no lo escuchamos, por eso no va. Claro. Porque como nos contó la historia, ok, cuéntanos. Okay. Me gustaría empezar por el enojo para que le demos más protagonismo a la tristeza. Perfecto. ¿Sí? Entonces, el enojo lo vemos como muy negativo, ¿sí? Así lo hemos clasificado, porque claro, como no sabemos regular nuestro enojo, lo que hacemos es agredir al otro, atentar contra la integridad del otro, de nosotros mismos, a empezar a tener conductas muy agresivas, ¿sí? Entonces, claro, como siempre da como un resultado negativo, creemos que es negativa, que es mala, y siempre la queremos evitar. Como entonces, por eso las personas van a terapia para el control de la ira, ¿sí? Y sí, muy importante. Pero si vemos la funcionalidad, la ventaja de la ira es, me permite hacerle frente a eso que me molestó. Me permite límites. Eso, a poner límites, a saber, eso me disgustó, eso no va conmigo, ¿sí? Y a poder dar mi punto de vista, el poderme también defender ante el otro. ¿Sí? Si no sintiéramos rabia, pues claro, no. No voy a ver cuando me agreden, no me voy a dar cuenta cuando el otro me supera. Seríamos sumisos totalmente. Ajá. Y no es la idea. Aquí, claro, en cuanto a la ira, eso ya es otro tema aparte que es un grueso de mucho de qué hablar, es la asertividad. ¿Sí? Claro, la asertividad es la que nos ayuda a regular esa ira, porque si te vas al extremo de intensa ira, en una intensidad muy, muy alta, te vas a hacer agresivo. Pero también si esa ira la reprimes, pasas a ese otro extremo de la asertividad de la sumisión, donde te guardas esa rabia para ti, no, mejor no digo nada porque de pronto tengo problemas, mejor no. El otro se incomoda. A veces no ponemos límites por no incomodar al otro, pero nos incomodamos nosotros. Así es, claro. Y todas las emociones reprimidas pues van haciendo un daño en nosotros a nivel fisiológico, mental, psicológico. Entonces es importante saber regular todas las emociones y saber darle respuesta a ellas, ¿sí? Entonces ya pasando a la tristeza, que por eso digo que me encantaría hablar de ella, es porque estamos en una sociedad que no nos gusta sentir tristeza, ¿sí? Entonces por eso cuando vemos al otro triste, llorando, melancólico, nostálgico, desde el acompañamiento, desde el amor, sé que lo hacemos así, por querer ayudar, ¿qué le decimos al otro? Tranquilo, no estés triste, es que todo está bien. No, pero si tú lo tienes todo, ¿por qué estás triste? Que creemos que es la manera correcta y no. A la persona hay que validarle esa tristeza, por algo la está sintiendo, porque es que vivió una pérdida, una situación de un impacto emocional tan fuerte que hace que su sistema nervioso esté descompensado, ¿sí? Que su estado de ánimo esté bajo, que la persona entre en esa fase de, sí, de la nostalgia, de la melancolía, validémoslo. Pero entonces nos da miedo y por eso la vemos tan negativa, no nos gusta ver llorar al otro, por eso todo el tiempo estamos buscando ser felices y estar siempre alegres, y no es así, ¿sí? La vida ojalá fuera color de rosa, esa es una utopía, que la vida fuera maravillosa, que todo nos fuera siempre bien, que todo fuera perfecto, no es así. Tenemos, en nuestra condición humana también tenemos que aprender eso, que la vida es de altibajos, es de tensiones, hay días grises, hay días de colores. ¿Sí? Entonces, cuando yo aprendo a aceptar la tristeza, me doy cuenta que sí, hace parte de nuestra experiencia humana. ¿Y a qué voy con poderla regular y darle esa importancia a la tristeza? Que la tristeza, si vemos y si reflexionamos, nos permite tener una catarsis, una introspección, nos permite ser a veces hasta creativos. ¿Por qué? Porque es que la tristeza, claro, es incómodo, por eso es desagradable sentirla, pero si nos ponemos a analizarla de una manera más profunda y positiva, ¿qué nos permite la tristeza? Reflexionar por eso que perdimos, por eso que no se nos dio, y poder empezar a decir, bueno, tengo que valorar las cosas esenciales de la vida,
ante una pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Claro, duele que la persona no esté, su ausencia, pero también ojalá la tristeza nos llevara a valorar las personas que aún tenemos aquí. Y las mismas experiencias con esa persona. Así es. Entonces miren que la tristeza tiene su lado también positivo, también es hasta creativo, porque a veces tenemos tristezas porque me siento fracasado, siento que aunque lo intento 1000 veces no logro tener ese objetivo, pero entonces esto también me lleva a decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿O qué estoy dejando de hacer? ¿Qué me estoy contando? ¿Qué historia me cuento cuando no logro? Ajá, así es. ¿Cuál es la historia que yo me cuento cuando no logro algo? Porque una cosa es lo que no sucede y otra cosa es lo que yo no veo. Si esto no sucedió y la respuesta es esto no sucede, ¿y qué tal si me pregunto y qué tengo que hacer para que suceda? ¿Sí? ¿Qué tal si transformamos la pregunta? Mira, ahorita cuando te estaba escuchando hablar con el tema de la tristeza, hay un tema que es muy, siento que pasa mucho en la evolución de los procesos, o sea, un proceso entra en su caos, en su crisis, pero cuando va llegando al logro, es decir, que se sostenga en el tiempo esa tranquilidad, entra en una fase de tristeza. Entonces las personas me dicen, pero ¿por qué me siento tan triste si todo está bien? Tengo mi trabajo, mi relación, los problemas que yo tenía no son nada que ver con los que cuando empecé el proceso. Digo, por eso. Por eso estás triste, porque tu mente estaba acostumbrada a ese caos, estaba acostumbrada a esto, y entonces el tener ahora algo nuevo que se puede sostener en el tiempo te lleva a vivir ese duelo de lo que estás perdiendo, ese control, todo eso que vivías. Entonces la tristeza en muchos otros momentos también nos está contando cosas buenas, nos está diciendo, estás triste literalmente porque no estás en caos. Entonces esa energía, que finalmente todos somos energía y todo lo que nosotros hacemos tiene una energía en nosotros, esa energía que la estábamos poniendo en resolver problemas, necesitamos enfocarla en vivir a plenitud esto que ya tenemos, pero hacerle ese cauce a esa emoción de trasladarla acá también necesita mucha conciencia. Total. Sí, ese para dónde vas. Bueno, antes de pasar a la otra pregunta, yo sí no quiero irme sin esta, y es, ¿tú cómo le enseñas a tus hijos a gestionar las emociones? A mí me encanta. La verdad, sigo mucho contenido de crianza respetuosa, porque me encanta, hace parte de la inteligencia emocional. Y lo primero, y que he aprendido realmente es que el trabajo primero va al mío. Soy yo la que tengo que aprender a regular. La adulta, tú eres la que tiene que ser la adulta para que el niño pueda ser el niño. Claro, porque sí, aquí pues uno de psicólogo es la experta y sabe la teoría, pero no, es también llevarla a la práctica, porque total soy humana. A la humanidad. Sí, siento las emociones y por más que sepa teóricamente, a veces también me desbordo, a veces también la irritabilidad. Ahora me encanta esa pregunta porque ahora soy mamá de un bebé de 11 meses, todavía estoy en posparto. Entonces, claro, yo ahora estoy en un baile de hormonas, de cambios. Entonces, muchas veces, claro, yo estoy en modo supervivencia, yo estoy irritada, porque el cansancio también de tener 2 hijos es mucho. Entonces, claro, yo aprendí que a veces me desbordo y está bien, y acepto. A veces, entonces no falta a veces lástima por mis hijos, pero el gritico para que me pueda hacer caso y demás. Pero entonces yo ya ahí empiezo a practicar todo esto de la inteligencia emocional. Empiezo, no, vamos a regularnos. Respira, el niño es niño, por eso hace lo que hace. Yo tengo que ser el sostén de él. Si él me ve a mí irritada, él también se va a irritar más. ¿Sí? Por neuronas espejo solamente ahí lo vas a activar. Total. Entonces lo que hago es primero yo me regulo y ya luego voy y le hablo. La verdad sí aplico mucho esto de la crianza respetuosa porque trato de explicarle a él para que él mismo vaya teniendo este diálogo interno de qué estoy sintiendo. Entonces le digo, mi amor, sé que estás frustrado porque querías un dulce, pero yo te estoy diciendo que no es momento de comer dulce. Se lo explico. ¿Sí? Eso sí, espero que él también regule un poquito su emoción porque si el niño está en medio de una pataleta, llanto, pues ahí no me va a escuchar. Entonces dejo, sí, claro, siempre pendiente que no se vaya a hacer daño, no permitiendo que me haga daño a mí. Pero luego cuando ya lo veo más tranquilo, voy siempre la contención física, voy, lo abrazo, le enseño a respirar realmente, porque hasta mi niño ya lo hace solito. Él a veces cuando ya se desborda solito, él mismo me dice, mamá, ya respiré, ya estoy tranquilo. Porque así yo le enseño, mi amor, vamos a respirar. Y entonces él también
siente mi respiración, su sistema nervioso, entonces hace ese reflejo con el mío, respiramos y está tranquilo. Así es como yo Mira trato de trabajar. qué bonito humanizarlo, porque cuando yo trabajo, a veces acompaño muchos procesos, a veces no, o sea, he tenido la oportunidad de acompañar muchos procesos desde que empiezan la maternidad hasta que tienen hermanitos, o sea, yo he acompañado muchos procesos así de todo el embarazo, qué vas a vivir, cómo se van a activar tus hormonas, qué es lo que va a pasar, pero siempre le digo a las personas, a las mamás, sobre todo porque van con ese optimismo de cero trauma, y yo le digo, mira, primero bajémonos de ahí, hagamos de cuenta que tu trauma con tu historia de vida es este, lo vamos a bajar a esto, eso es todo lo que va a pasar, lo vas a gritar, puede que poquito, puede que después le pidas disculpas, puede que después le explique lo que sentías. Estamos bajándole el grueso, así estés gritando, porque a ti te gritaban antes, pero no sabías por qué. Y ahorita el niño está diciendo, mamá está enojada, pero no tiene que ver con él. ¿Sí? Estás viviendo una experiencia que te está sintiendo incómodo y estás humanizando a la vez tu propio proceso como persona, como mujer, como mamá. Entonces es muy importante la compasión, sabernos comprender. Estás comprendiendo que también hay una cantidad de hormonas que se están moviendo dentro de tu cuerpo y que todas las experiencias que nosotros vivimos siempre las vivimos por primera vez. Por primera vez somos la mamá de un niño, después de 2, después de 3, y así ya tengas 3, todo es primera vez. Es primera vez que tienes 2 al mismo tiempo. Es primera vez que tienes este de esta edad y este de esta otra con necesidades distintas. Entonces, esa compasión también hace que te quedes menos tiempo en la emoción. ¿Por qué queda la emoción? Castigo. Yo voy a buscar o algo que me lo explique o algo que me castigue, ¿cierto? Entonces, si yo ya puedo pararme desde una mirada distinta, decir, ok, estuvo mal y te pido disculpas, también le estoy enseñando al niño a pedir disculpas. Claro. O sea, el tema es que la vida es de dualidades. Tú no puedes conocer la luz si no conoces la oscuridad. Tú no puedes conocer el frío si no conoces el calor. El niño no puede conocer la sanación si no conoce el trauma. Entonces realmente no es posible esa expectativa de que vamos a hacer las mamás cero traumas. Una chica escuchaba un podcast mío y es paciente mía y me dijo, estabas hablando con tu hijo y le estabas diciendo como que, no sé, como que bueno, que si ya sé que te dañé, pues te mando a terapia, yo no puedo hacer más nada. Y decía, ¿cómo es posible que ella lo haya traumado? Es como, normal. ¿Y cómo es posible que ella vaya a terapia? Sí, claro, es que si yo vendo algo tengo que decir que es bueno. Para yo poder decir que como terapeuta, que la terapia es importante, yo tengo que ir a terapia. Entonces, esa parte de humanización es integrarnos nosotros con nuestro propio ser, a decir, nosotros vamos a vender un escaloncito más arriba como terapeutas, de cómo es la técnica, de cómo funciona, pero no vamos a cambiar la humanidad. Nuestra propia humanidad no puede salirse de ahí, porque no es, esa sería la parte opuesta, reprimir. Así es. ¿Cierto? Y mostrarnos que no somos esa persona. Bueno, en el tema de la validación, pongámoslo en contextos, tú que trabajas con empresas, que trabajas con otros contextos más grandes, ¿cómo le explicamos a las personas qué es eso de validar? ¿En dónde empieza la validación? ¿Adentro, afuera? ¿Qué es validar? ¿Qué es validar? La palabra parece muy normal, pero ¿qué significa ese contexto? Validar es poder nombrar la emoción y poder darme el permiso de sentirla. Ah, esa parte bien interesante. La tengo que permitir. Permitir sentirla, porque hace parte de mi condición humana. Esa emoción me está mostrando qué representó para mí ese estímulo, esa situación. Y me atraviesa a nivel fisiológico, mental, emocional, para decirme, estás vivo. Y eso es lo que representó y tienes que tener una respuesta ante eso. ¿Sí? Entonces, por eso es importante nombrarlas y decir, sí, es que yo estoy sintiendo, permíteme, o también a la sociedad, permítanme sentirla. ¿Sí? Por lo que ahorita decía, con la tristeza nos invalidan mucho. No estés triste, tranquilo. No, pero es que si yo necesito sentirme triste, ¿sí? Eso es lo que está causando en este momento. Permítame que yo la sienta, ¿sí? Que haga todo ese proceso de lo que ahorita hablamos, de esa reflexión, de esa catarsis, de mirar qué estoy haciendo, que
dejé de hacer, qué puedo hacer mejor. Hay algo con eso que estás diciendo y me recuerdas algo con el tema de los niños, que yo no tuve la oportunidad de ser esa mamá tan ejemplar, yo sí lo hice al revés. Y era, al revés no, como en ese momento era la información que Sí, yo la tenía. sociedad. Y era, no pasó nada. Ujú. No, no llores, no pasó nada. No, no es para tanto. No, no, sí pasó. Sí pasó. Sí pasó y se llama de esta manera. Sí pasó y te regañaron. Sí pasó y perdiste un examen. Sí pasó y peleaste con tu amiguito. Sí pasó. Y ahí nos ahorramos un montón de terapia con toda seguridad. Total. Porque es aceptar que sí dolió. Dice, ay no, esa persona me dijo, por ejemplo, una niña alguna vez en terapia me decía como que había terminado con su pareja, pero que ella se sentía demasiado bien, que se sentía súper tranquila y que se sentía demasiado bien, como si no hubiera pasado nada. Y yo, no es eso lo que está pasando. Están pasando dos cosas dentro de ti. Uno, hay una historia que te contaron de que cuando algo te doliera, tenías que decir que no te había pasado nada. Y claro, tu cerebro se creyó tanto esto que hoy dentro de ti lo que pasó era lo esperado para ti. Que te abandonaran, que no te cumpliera. Entonces, como era la grabación inconsciente, tú estás tranquila porque tu grabación se cumplió. Pero en teoría, pregúntate si de verdad no pasó nada. Pregúntate cuáles eran las expectativas que tenías en este vínculo, porque es a partir de ese reconocimiento que lo vas a sentir. Viste, no, pues que no quiero llorar. No quiero. No nos gusta llorar, pero es necesario. Yo, mira, así como te bañas todos los días y te ves maravillosa, báñate por dentro. Llora que estás limpiando. Así es. Porque es un tema muy fuerte con lo que es la cultura. Bueno, las técnicas, aquí, la que todos estamos esperando. ¿Cuáles son esas técnicas que hay en esa gestión, validación de emociones? Claro, creo que las he mencionado, pero aquí las vamos a puntualizar. Ok. La primera es buscar herramientas, ¿sí? A nivel física, como les dije, para primero hacer esa desactivación. Entonces, supremamente importante el saber respirar, el ser consciente de cómo estamos respirando. Si aprendiéramos el poder de la respiración consciente, haríamos un gran paso para poder regularnos adecuadamente. Entonces, si nos ahondamos un poquitico ahí, ¿cuál es el beneficio de esa respiración consciente? Sí. O cuál es o no sé si lo tienes, el proceso como neurológico que estamos desactivando, estamos conectando un interruptor acá y desconectando otro interruptor acá para poder entenderlo como más, porque yo sí entiendo la importancia, pero ¿cómo nosotros podemos dominar nuestro cuerpo de saber cómo funciona? Claro que sí. Pues cuando llega a nosotros una emoción, sí, es porque un estímulo hizo que se activara en nosotros. Entonces, claro, hace que la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro donde están las emociones, se active y hace entonces que nuestro sistema nervioso también lo haga, ¿sí? Y que estemos en modo supervivencia. Hace entonces las emociones que muchas veces, hablando de las desagradables, nuestro sistema simpático se activa. ¿Cuál es ese sistema simpático? El que nos dice, tienes que estás en peligro. O huir. Eso, estás en peligro, tienes que defenderte, aquí está pasando algo, porque te estás sintiendo con un desazón, con un malestar físico, está pasando algo, prepárate que hay amenaza. ¿Sí? Ahí se pierde la introspección. Sí, porque ahí está esto fisiológicamente. Defiéndete y ya. Ajá. Entonces, por eso muchas veces las emociones cuando son muy intensas, entonces empezamos a sentir que el corazón se acelera, porque entonces el corazón empieza a bombear mucho más rápido y a nuestras extremidades, porque o tienes que golpear o tienes que correr, ¿sí? Y ese oxígeno y esa circulación ya no llega tanto a tu cerebro. ¿Sí? Por eso es que ahí perdemos como el raciocinio, por eso es que muchas veces cuando no aprendemos a gestionar la emoción, actuamos por impulso. Muchas veces decimos, ¿y yo cómo respondí a esos? No, ni supe. Sí, pero es porque ese sistema está activado. Pero entonces cuando yo ya soy tan consciente que debo regular todo esto que está pasando a nivel fisiológico, llamo a la respiración. Vamos a respirar. Y esa respiración, ¿qué hace? Que el oxígeno que ya mi cuerpo no le está dando a mi cerebro, vuelva al cerebro. ¿Sí? Y que entonces ese cerebro se pueda volver a activar, este sistema prefrontal, que es el encargado de las decisiones, se vuelva a activar, tenga ese respiro, ¿sí? Y que ese secuestro amigdalínico que se hizo en el cerebro en el momento en donde la emoción está mucho más fuerte, vaya apaciguándose,
porque la respiración me da esa oxigenación. Va haciendo entonces que mi corazón baje, ese Ya no se sienta en latido. peligro. Y le vamos dando paso al sistema parasimpático, que es el que nos dice, hey, venga, pare, stop, regúlese, tranquilícese. Y ya ahí entonces podemos empezar a hacer esa respiración tan consciente que ya mi cuerpo empieza a ver esas, pues como el resultado, a estar más tranquilo, ¿sí? Entonces, respirar es una técnica súper importante. Después de que respiro, la invitación es a que cada uno de nosotros veamos cuál es esa actividad cotidiana simple que nos puede ayudar a tranquilizarnos. Por ejemplo, a mí me funciona tomar agua, al otro no. Tengo que alejarme de ese estímulo que me hizo sentir la emoción y voy a ir a dar una vuelta. Voy a ir a asomarme a la ventana. Cosas tan simples. Por ejemplo, si estás en una emoción muy fuerte que ya crees que te va a detonar un ataque de pánico o demás, ve y toca un hielito, porque hielito te lleva como al aquí, a la hora, a que te centres más Al presente. en lo físico, y entonces ya no te va a hacer sentir tan mal, ¿sí? Entonces es buscar esa estrategia, esa actividad que me ayude. Voy a escuchar una musiquita suave, cosas tan simples como esas. Es muy bonito y eso que estás diciendo es súper importante en el manejo de gestión de emociones, o por lo menos en lo que para mí funciona, y es el tema de entender cómo funciona biológicamente nuestro cuerpo. O sea, yo siempre les digo, imagínate que tu casa funciona con la corriente de luz de EPM y una planta eléctrica. Que cuando EPM no funcione, la planta eléctrica se activa. Pero, ¿qué necesita una para que la otra funcione? Que una de las dos deje de funcionar. Sí, porque ella solita se va a trasladar. Necesitamos que la energía siempre esté. Entonces, no es que la una sea buena o la otra sea mala. Es que si nosotros no tenemos una amígdala que nos diga, estamos en este momento grabando este podcast y estalló algo aquí en la ventana, y nosotros, Marilu, sigamos hablando, acuérdate que somos psicólogas, tenemos que gestionar la emoción, y no sabemos qué pasó. Entonces, esa función reactiva tiene una función, o sea, tiene una funcionalidad de defensa y supervivencia. Estamos en la calle, hubo un accidente, no sé, una balacera, se cayó algo y el ruido fue así, nos estridente y nos... Entonces, claro, esa es la función de la amígdala y está perfecta. No hay nada en nosotros que no funcione, que funcione mal, todo está perfecto. Pero si nosotros nos educáramos y conociéramos cómo es que funciona nuestro cerebro, cómo es que se activa y se desactiva. Entonces, eso que dijiste tan interesante de el corazón cambia su bombeo, y al cambiar su bombeo cambia la oxigenación de mi cerebro. Y al cambiar la oxigenación de mi cerebro, mi modo de supervivencia cambia. Yo puedo estar en modo de supervivencia tomando una decisión importante: a qué colegio entro a mi hijo, sigo trabajando en esto, pero estoy tranquilo. Y estoy tomando una decisión de supervivencia, pero estoy en un modo tranquilo, porque necesito que toda la funcionalidad de mi cerebro, digamos de mi corteza prefrontal, funcione de la manera más adecuada. Pero si yo lo cambio, si yo le digo, cambia el interruptor, ya, estamos a planta eléctrica, defendámonos como podamos, porque esa planta no sabemos hasta cuándo va a funcionar, entonces vamos a activarnos en un sistema de defensa. Entonces, si nosotros entendemos que sí es real lo que estoy sintiendo, que sí tengo esa rabia, que sí tengo ese miedo, pero que eso no va a solucionar el problema que yo estoy viendo, que tengo que estar en ese estado de tranquilidad para poderlo ver y para poderlo tener, y que es ahí donde nosotros vamos a poder dar esa solución. Me parece que es el paso más grande y más importante, que las personas identifiquen su cuerpo lo que está pasando. Total. Para que lo pueda gestionar. Bueno, Marilu, no sé, ¿qué más tienes tú para aportarnos de todo tu conocimiento, tu experiencia en cuanto a esto? ¿Qué es importante en este momento que las demás personas conozcan más de este tema? Sí, me encantaría hablar también de las emociones positivas. Ok. ¿Sí? Porque claro, sí, nos gusta sentirlas. Entonces, claro, si las siento estoy bien y no tengo por qué regularlas. Pues no es así. Todas las emociones necesitan un nivel de regulación. ¿Por qué? Pensemos la alegría. Sí, todos nos encanta hablar de la alegría y qué rico sentirnos en esa euforia de que todo está bien. Pero también si no sabemos regularla y llega a una intensidad muy alta, podemos llegar a esos estados que se dan en las personas con bipolaridad, que es ese estado de hipomanía,
donde me siento el rey del mundo, donde siento que lo puedo todo. Y ahí es donde empezamos a hacer compras compulsivas, donde empiezo a tener un montón de proyectos porque yo con todo puedo y empiezo a decirle a todas las personas, sí, 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 vamos, vamos. Y al final, cuando se baja esos niveles de alegría, de estupor, es donde te das cuenta de en qué me metí, Ajá. en un montón de compromisos que no voy a poder hacer frente. ¿Sí? Entonces miren que también es importante saber regular esas emociones agradables. Todas. Es el equilibrio. El equilibrio. Es el equilibrio total. Uh-huh. Bueno, Marilu, ya vamos llegando al final. No sé, en esta parte de, no sé, como puede existir una persona que piense que no es para ellos gestionar emociones o que eso no es importante o que primero vivíamos así, como esa parte ahí de pronto un poquito más, todo se respeta porque nosotros estamos en procesos evolutivos, primero esto no era posible. Sí, a menos que estuvieras en un canal de televisión. Entonces, digamos que evolucionar también esa forma de pensar, ese no es para mí saber qué es lo que siento, en dónde puede empezar una persona ahí. Digamos, no sé, una persona o muy mayor o una persona que en su vida nunca se ha hablado de psicología, en su entorno nunca se ha hablado de este tema. ¿En dónde empieza alguien? Ese primer pasito, ¿en dónde lo puede dar? Pues como lo decía ahorita, empieza cuando me doy cuenta, cuando la persona está consciente que necesita regular las emociones, porque como todos lo sabemos como terapeutas, si la persona no está consciente que tiene un problema y está cómodo con su problema, pues es muy difícil que cambie. Le podemos dar 1000 técnicas, 1000 de sesiones de psicoeducación, la persona no se va a mover, porque la persona no tiene la apertura para hacer esa transformación. ¿Sí? Entonces realmente quien quiera trabajar la gestión emocional tiene que darse cuenta que tiene que aprender a regularla, ¿sí? que tiene la disposición para hacer este proceso mental, para hacer ese cambio, porque si está muy cómodo en cómo siente, en cómo reacciona ante la emoción, no hay mucho que hacer. Ok, bueno, vamos haciendo el cierre y concluimos con esto de validar la emoción, no es rendirse, es empezar a aceptarla, gestionarla tampoco es controlarla, es tramitar lo que estamos viviendo y reconocerla tampoco es ser débiles, es entender y entrar a nuestra naturaleza humana. Así es. Entonces nada, Mariluz, muchísimas gracias de verdad, infinitas por estar acá. Espero que nos podamos volver a ver en otro momento con otro tema, con algo que quieras aportarle a los demás, no sé, tu experiencia o en lo empresarial o como madre. Sí, creo que hay muchas personas que recibirían con agrado muchos de tus conocimientos. Y nada, y para todos ustedes los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta información es muy importante para todos y si resuena con alguno de ustedes o con alguien que ustedes conozcan, compártala y nos vemos hasta el próximo capítulo. Recuerden siempre estar en armonía con su ser. Un abrazo para todos. Muchas gracias por la invitación.